El Real Madrid ha quedado eliminado de la Champions League en los cuartos de final contra el Bayern Múnich. Prácticamente con esta eliminación, el Real Madrid se queda sin títulos esta temporada, porque ya quedó eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete, quedó eliminado de la Supercopa perdiendo la final justamente contra el Barcelona. En la Liga está a 9 puntos del Barcelona y la verdad es que ya es muy difícil que remonte. Y ahora termina siendo eliminado de la Champions por el Bayern Múnich, un completo fracaso para lo que es el Real Madrid. Más encima porque es el segundo año consecutivo en el que se queda sin ganar nada. En la temporada 2023/24, el Madrid había conseguido 5 títulos de 6 posibles, es decir, se quedó a un solo título del sextete. Más encima, al finalizar esa temporada ya se había confirmado que Mbappé iba a ir al Real Madrid gratis. Y creo que la mayoría pensamos que en ese tiempo, ese equipo con Vinicius, con Bellingham, con Rodrigo, ahí con Valverde, con Tchouaméni, podía ganar la Champions, podía ganar la Liga, podía competir contra cualquier equipo del mundo, contra el equipo de Pep Guardiola, con el Bayern Múnich, con el Liverpool. Si le añadías Mbappé a ese equipo, iban a ganar muchas más cosas. Ahí por eso se hablaba de que el Madrid podía ganar 3 Champions seguidas, que podían ganar un triplete, un sextete, que podían ganar un montón de títulos, romper muchos récords. Y al final, después de 2 años de Mbappé en el Real Madrid, no se ha conseguido nada de lo que se decía inicialmente. Se han comido un montón de goleadas. No han ganado nada de títulos importantes. De hecho, la mayoría de partidos importantes que han tenido en Champions, como en Liga, en Supercopa de España, en Copa del Rey, los ha perdido. Ya han sido 3 los entrenadores que han dirigido este equipo y no le dan buenos resultados. Así que vamos a analizar el por qué el Madrid no está funcionando. Porque con la calidad de jugadores que tiene, es como se decía inicialmente, tranquilamente podría ganar la Champions, podría ganar la Liga, podría ganar muchísimas cosas que se propongan. Así que vamos desde el inicio. Cuando llegó Mbappé al Real Madrid, dirigido por Carlo Ancelotti, el tridente de ataque era inicialmente Vinicius, Mbappé jugando de 9 y por el lado derecho Rodrigo Goes. A eso también hay que añadirle la salida del señor Toni Kroos, que hasta ahora inclusive no ha sido reemplazado. De hecho, en la última final que ganó el Madrid contra el Dortmund, es Toni Kroos quien acaba dando la asistencia del primer gol. El mediocampo en ese partido de la final era Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Toni Kroos y Jude Bellingham. 3 de esos 4 jugadores se siguieron manteniendo en el esquema del Real Madrid, pero a Toni Kroos no le hallaron un sustituto, así que por ahí también va la cosa, ¿no? Inclusive una impresión que me da a mí es que ese equipo jugaba más por lo que hacía en el medio campo y en la delantera, porque en defensa no tenía mucho renombre. Tenía a Ferland Mendy de lateral izquierdo, cuando no estaba él jugaba a Álava, que ya en los últimos años del Madrid no terminó rindiendo bien. Uno de los centrales era Nacho Fernández, que por un largo tiempo fue suplente. El otro Rüdiger, que bueno, en él sí se podría decir que era muy buen jugador. Y de lateral derecho tenían a Dani Carvajal, que igualmente sigue jugando algunos partidos hasta ahora, aunque creo que ya no es titular. Por si eso fuera poco, en la defensa, en el arco tenían al señor Thibaut Courtois, que es uno de los mejores arqueros del mundo hace como 3-4 años. Así que, ahora que tenemos en cuenta los cambios que ha habido en el 2024 a 2025, creo que podemos ponernos a analizar por qué ha cambiado tanto el plantel y por qué ha sido un total fracaso desde ese momento. Empecemos con la defensa, porque en la temporada 24-25 el Madrid verdaderamente tuvo muchos problemas defensivos. Pasó de tener a Ferland Mendy, Rüdiger, Nacho y Carvajal a tener a Mendy, Asensio, Rüdiger y por la lesión de Carvajal a veces jugaba de lateral derecho Valverde, otras veces Lucas Vázquez, aunque Lucas Vázquez sí era una coladera total por esa zona. En unos pocos juegos también jugó Militao de titular, otras veces de suplente porque venía de recuperarse de una lesión, aunque igualmente después volvía a caer en otra lesión y así no tuvo un muy buen año ahí Eder Militao. Pero como podemos ver, tampoco es que hubo muchos cambios en la defensa del Madrid. Que se lesionó Carvajal, está bien porque en esa zona sí atacaban mucho, aunque Valverde las veces que jugaba ahí lo hizo bastante bien igual. La pareja de centrales, que ahí a veces rotaban entre Militao, entre Asensio, entre Rüdiger, también bajó un poco el nivel Rüdiger, pero no lo bajó como para decir que ya no estaba defendiendo nada. Y por izquierda con Mendy, a Mendy también le faltaba bastante defensa, la verdad. Creo que el Madrid, inclusive desde antes, cuando sí ganaba la Champions, no era un equipo que sobresalía por su gran defensa, sino más bien por su gran juego colectivo y por su arquero. Eso sí, también muchas veces lo salvó Courtois. Ahora, en el medio campo hubo un montón de cambios. Ahí sí hubo muchos cambios. Porque por un largo tiempo, Ancelotti no tuvo el 11 definido, sobre todo en esa zona. Porque a veces jugaba Modric, Valverde y Camavinga, otras veces jugaba Tchouaméni, otras veces incluso volvió a poner a Dani Ceballos. Dani Ceballos, que era suplente, lo estaba poniendo de titular para probar el medio campo.
Otras veces a Rodrigo también lo bajaba a medio campo cuando jugaba con 4 hombres en esa zona. Y paso a la delantera porque me parece que esto va en conjunto, donde el día que el Madrid ganó la Champions, jugó en la delantera con Vinicius Junior y con Rodrigo Goes. A partir de la llegada de Mbappé, intentó jugar con Rodrigo, Vinicius, Mbappé y Bellingham al mismo tiempo. Cosa que para mí no va a funcionar jamás, sin importar quién sea el entrenador. Eso es solo opinión mía. Ancelotti intentó reemplazar la ausencia de Toni Kroos poniendo un atacante más, como Kylian Mbappé. A veces jugaba con 3 arriba, teniendo a Mbappé, Rodrigo y Vinicius. Otras veces a Rodrigo lo bajaba y jugaba con 4 hombres en la media cancha y arriba Vinicius y Mbappé, pero tampoco funcionaba eso. Rodrigo no es Toni Kroos. Y así pasó toda esa temporada. De a poco el Madrid se fue quedando en todos los torneos. La Liga la arrasó el Barcelona, ganando un montón de partidos, goleando al Madrid, inclusive en el Santiago Bernabéu. En la Champions se quedó en los cuartos de final, justamente siendo goleado también por el Arsenal. 3-0 en el Emirates en Inglaterra, 2-1 en el Santiago Bernabéu, perdiendo ambos partidos más encima. En la Copa y Supercopa Española nuevamente se volvió a enfrentar al Barça y nuevamente volvía a perder el Real Madrid. Lo que sí voy a recalcar de todos estos partidos perdidos contra el Barcelona es la final de la Copa del Rey, en la que queda ganando Barcelona 3-2, por el hecho de que en ese partido fue en el único en el que el Madrid le compitió verdaderamente al Barcelona en ese año. ¿Qué cambio hubo en este partido? Que no jugaron Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham al mismo tiempo, porque el Madrid salía inicialmente con Vini, Rodrigo, Bellingham y por izquierda con Dani Ceballos. Me acuerdo que Mbappé venía de recuperarse de una lesión y todavía no estaba para jugar los 90 minutos, o al menos así lo vio Carlo Ancelotti. La cosa es que estaba jugando así y llega el medio tiempo y ahí hace el cambio de Rodrigo para que entre Mbappé. Es decir, en ningún momento jugaron esos 4 juntos. Y mira que fue el partido que, a pesar de haberlo perdido, es el que más rindió contra el Barcelona en ese año, porque el resto fueron puras goleadas. Y tal vez si no hubiera sido por un error en el alargue compartido ahí con Fran García y Luka Modric, el partido se hubiera ido a los penales. Y ahí hubiera podido ganar el Madrid o el Barça, cualquiera, pero hubiera sido algo muy diferente a lo que pasó. Ahora, personalmente aquí voy a hacer un comentario que es netamente mi opinión, y es que me parecía que al final Ancelotti se había dado cuenta de la manera en la que tenía que jugar con el Real Madrid, que tenía que sacar o a Vinicius, o a Rodrigo, o a Mbappé, o en tal caso, no creo que a Bellingham, aunque podía ser un experimento igual. Pero por la manera de ser de Ancelotti, de llevarse bien con los jugadores, de hacerse amigo, creo que no terminó sentando a ninguno de ellos. Creo que al final le terminó faltando ese golpe de autoridad en el camerino para sentar o a Vinicius o a Rodrigo, que para mí hubiera sido la mejor opción. Poner a Rodrigo de suplente y poner a jugar a Bellingham, Vinicius y Mbappé. Creo que el equipo así hubiera funcionado muchísimo mejor de lo que fue ese año. De ahí que todavía le hubiera faltado un buen mediocampista, sí es verdad. Pero creo que al menos hubiera cambiado algunos resultados el jugar así. Y bueno, al final, después de ese pésimo 2024-25, terminan echando a Ancelotti. Obviamente se va de muy buena manera por todo lo que hizo por el club en todos estos años, hace bastante tiempo de hecho, ganando muchos títulos con ellos, la hinchada le tenía un gran aprecio, y sale Carlo Ancelotti y quien llega a sustituirlo es el señor Xabi Alonso, que venía de ganar el triplete doméstico en Alemania con el Bayer Leverkusen. La verdad me sorprendió mucho este cambio de entrenador en ese tiempo, por el hecho de que el Madrid normalmente no suele ser un club que se ponga a experimentar con técnicos, que se ponga a experimentar con jugadores, sino que allá van los que ya han rendido bien. Y si bien Xabi Alonso venía de quitarle la Bundesliga al Bayern Múnich, venía de llegar a la final de la Europa League, donde la terminó perdiendo 3-0 contra el Atalanta, venía de ganar la Pokal en Alemania, la Supercopa de Alemania. Creo que le faltaba experiencia aún para dirigir un club tan grande como el Madrid. Experiencia en partidos importantes, experiencia manejando el ego de muchos jugadores, manejando vestuarios, cosa que al final creo que se notó bastante con su salida, ¿no? Pero ¿qué pasa con el estilo de jugar de Xabi Alonso? La cosa es que Xavi no le tenía miedo a decirle que no a Vinicius, no tenía miedo a dejar sentado a un jugador como Mbappé o Rodrigo. Eso es lo que nos terminó dejando sus primeras impresiones en el Madrid. Tampoco es que Xavi intentaba hacerse enemigo de los jugadores o ser un mandatario absoluto en el vestuario del Madrid, ¿no? Pero sí quería dejar claras las cosas de que el equipo está sobre cualquier jugador. Y bueno, al final la cosa es que su estancia en el Real Madrid como técnico acaba sin funcionar del todo bien. Al igual que el año pasado, acaba perdiendo partidos importantes. En el momento en el que lo echaron, el Madrid todavía no estaba eliminado de absolutamente nada. Pero el perder algunos partidos, no tener una idea clara de juego y tener conflicto con algunos jugadores, al final acabaron haciendo que deje el Real Madrid. Y finalmente llega el señor Álvaro Arbeloa. Un cambio que yo sinceramente no lo entendí completamente para nada.
porque que se dé la salida de Xabi Alonso puede ser que estuvo bien, puede ser que haya sido una buena decisión, pero no entiendo si van a sacar a Xavi para que traigan a Arbeloa, da casi que lo mismo, ¿no? O sea, igual es como que si no quieres un técnico malo, trae al menos a uno menos malo y traes a Arbeloa. Para eso hubieran dejado a Xabi Alonso, le hubieran dado más tiempo. Inclusive llega Arbeloa y en uno de sus primeros partidos ya empieza mal, perdiendo en la Copa del Rey contra el Albacete. El Albacete, que es un club que ni siquiera está en la Serie A del fútbol español, que tiene una plantilla y renombre muchísimo menor al del Real Madrid, que al final su eliminación acaba siendo una de las derrotas más vergonzosas de la historia del Real Madrid, inclusive por el momento, por los jugadores que tenía y por todo el contexto en el que se da. De ahí podrán venir a decir que el Madrid salió con suplentes, que no estaban los titulares. Igualmente, un club como el Albacete debería perder por goleada con los suplentes del Real Madrid. Y no es que el Madrid perdió ese partido y ya se reanimó y ya está bien, sino que perdió un montón de partidos más de esa manera. Capaz no contra otros rivales así como de la segunda división, pero contra rivales que el Madrid no se debería permitir perder. Rivales como el Getafe, el Mallorca, el Osasuna. Los dos partidos contra el Girona los acabó empatando a 1, de local y de visitante. Imagínate tener esa calidad de jugadores y sacar esos resultados en el Madrid como técnico. Y de ahí ya sé que capaz van a decir, eliminó al City de Pep Guardiola, eliminó al Benfica de José Mourinho. Bueno, el City venía de una reconstrucción, que si bien creo que ya estaba mejor de cómo inició en la temporada, el Madrid le acaba ganando el partido de ida más por el peso de la camiseta que por el propio juego del entrenador. Porque en general ese partido se jugó como el City quería que se juegue. El City tenía más la pelota, estaba teniendo más chances de gol. El Madrid cogía una contra, la aprovechaba y Valverde hace un golazo. Así fue como sentenció el Madrid esa eliminatoria contra el City. Después, en la ida, una mano de Bernardo Silva y se quedaba con uno menos el City. Nada que hacer. Creo que el equipo como el Madrid tenía que arrasar igualmente como lo hizo ahí. Después, en el partido contra el Benfica de Mourinho, que si bien es un técnico de mucho renombre, el Benfica igualmente creo que es un club muy grande, que en los últimos años no ha dado la talla para lo que es toda su historia. Pero siendo honestos, ese Benfica no está para competirle en nada al Madrid. Creo que si comparamos el 11 de ambas plantillas, ganaría de largo el Madrid, aún poniendo algunos suplentes inclusive. Igualmente Mourinho, que si bien es un técnico histórico, que ganó la Champions con el Porto, que ganó la Champions con el Inter, que en el Real Madrid hace mucho tiempo hizo las cosas bien, ya no es el mismo Mourinho de antes. Ya actualmente Mourinho está dirigiendo equipos como el Benfica, equipos como la Roma. Mourinho en estos últimos años no ha sido lo que fue hace bastante tiempo. Creo que era lo lógico decir que el Madrid tenía que pasar esa eliminatoria. Y ahora en cuartos de final se acaba enfrentando al Bayern Múnich, que fijo el Bayern, si es que no es el mejor equipo actualmente, es el segundo mejor, así que tampoco hay que desmeritar lo que hizo el Bayern. Inicialmente en el partido de ida acaba ganando 2-1 de muy buena manera, siendo dominante. Inclusive el árbitro no le acaba pitando un penal al Bayern, tenía que haber terminado 1-3 ese partido. Hay una jugada en la que Álvaro Carreras va y empuja desde la espalda a Michael Olise. Eso era un penal clarísimo en cualquier parte del mundo, que no entiendo por qué ni siquiera lo llamaron desde el VAR al árbitro. Después, en el partido de vuelta en Alemania, el Bayern estaba bastante permisivo. Al inicio, en los primeros minutos del partido, Neuer le acaba regalando una pelota a Arda Güler para que defina desde muy lejos, se acaba marcando un buen gol. Después el Bayern empataba y en un rato Brahim Díaz cogía y se tiraba de chapuzón fuera del área y el árbitro acababa pitando tiro libre. Es decir, en esos dos partidos hubo dos polémicas en las que el arbitraje estuvo a favor del Real Madrid. Tiro libre que finalmente acabará haciendo gol de Arda Güler nuevamente. En parte un poco complicidad de Neuer, pero no hay que quitarle el mérito a Arda también. Luego nuevamente gol del Bayern, 2-2 y ya acabándose el primer tiempo va y se hace un golazo Kylian Mbappé, que fue el único gol que el Real Madrid pudo hacer por mérito propio en ese partido. Es decir, que no hubo ni complicidad de errores del rival, ni errores del árbitro, ni nada. Fue el único gol que pudo hacer por mérito propio el Madrid en ese partido. Después, ya en el segundo tiempo, el Madrid salió bastante bien a aguantarlo. El Bayern intentaba atacar, pero no le estaba saliendo bien las cosas. El Madrid también supo defenderse bastante bien. Hasta que en el minuto 86, Eduardo Camavinga se ganaba la segunda amarilla. Primera amarilla muy bien ganada porque cortaba una acción peligrosa del Bayern. Y en la segunda, una acción bastante tonta de Camavinga, sabiendo que estaba molestado, ponerse a quemar tiempo, ponerse a coger la pelota. No entiendo ahí completamente lo que quería hacer Camavinga. Creo que estaba más metido en el partido yo que él mismo. De ahí que mucha gente dice que ahí hubo polémica, que no tenía que ser la segunda amarilla. Para mí, polémica no hay.
Porque sin importar que ya tengas amarilla, si te pones a hacer acciones que ameritan para que te saquen una segunda tarjeta, obviamente lo van a hacer. No es polémico lo que pasó en ese momento. ¿Qué pasa? Que por lo general los árbitros no suelen hacer esas acciones, no suelen tener esa valentía de sacarle la segunda amarilla en ese tipo de acciones a un jugador, pero que hay que admitir que está muy bien sacada, muchachos. Creo que si el hincha madridista quiere reclamarle a alguien en este momento, debería ser a su equipo, o a Camavinga, o al técnico, o a quien sea, pero no al árbitro. Al árbitro por nada. Les regaló un gol en la vuelta, no le pitó un penal al Bayern en la ida. ¿Cómo van a decir que el árbitro perjudicó al Real Madrid? Bueno, después de esas acciones, seguía el partido y 3 minutos después, Luchito Díaz se marcaba un golazo. El Bayern volvía a estar a favor en el global nuevamente. Y 5 minutos después, Olise se marcaba otro golazo. Qué jugador que es Olise, podría tranquilamente ganar un Balón de Oro. Pero bueno, ese es tema para otro video. Y así una vez más, el Madrid se quedaba eliminado de la Champions, por segundo año consecutivo, perdiendo ambos partidos. Por segundo año consecutivo, terminando el año con 0 títulos, cosa que al final, igual bastante deshonroso de parte de los jugadores del Madrid, ir a pelear con el árbitro, a decirle que es su culpa, que Carvajal iba y le decía que le regaló la eliminatoria al Bayern, que Arda Güler se vaya expulsado porque es un malcriado. El hecho de que sean un gran equipo, con un palmarés enorme, no les da el derecho de venir a faltarle el respeto ni al Bayern ni al árbitro. Más encima cuando no tienen la culpa de nada. Ahora la pregunta que viene es, ¿qué podría hacer el Madrid para reconstruirse nuevamente y volver a competir como lo hacía antes? Y yo te digo, con que Fiorentino haga una sola contratación bien hecha, va a tener el año resuelto. Una sola. Y ese es Jürgen Klopp. Porque Jürgen Klopp es un técnico con bastante experiencia, es un técnico que sabe manejar egos, que sabe manejar vestuarios, que llegó a equipos que en su momento estaban hechos pedazos, como el Borussia Dortmund, como el Liverpool hace años, y los llevó a lo más alto. Mira que el Dortmund no volvió a ganar una Bundesliga desde que se fue Klopp. El Liverpool ganó la Champions, ganó su primer Mundial de Clubes, ganó la Premier después de 30 años. La manera en que Klopp reconstruye a los equipos es increíble y es de admirar. Creo que si es que él llega al vestuario del Real Madrid, tranquilamente pueden estarse ilusionando con ganar 3 Champions seguidas, con ganar un sextete, un triplete, con lo que quieran. Pero eso sí, Fiorentino tiene que entender que si llega Jürgen Klopp al Madrid, llega a tener las llaves del vestuario. Si es que él le dice, quiero que se vaya Mbappé, se tendrá que ir. Si es que le dice, quiero que se vaya Vini, quiero que se vaya Rodrigo, quiero que se vaya Bellingham, se tendrá que hacer lo que él diga. Es un técnico que ya ha demostrado dar grandes resultados. No es cualquier técnico, no te vas a poner a experimentar como hiciste con los últimos dos. Es uno de los mejores técnicos de toda la historia del fútbol, que justamente para coincidencia del Real Madrid en este momento no tiene club, así que podrían hacerle una muy buena oferta y hacer que llegue. Aunque la verdad, si nos ponemos a analizarlo bien, podría ser compleja la llegada de Klopp, por el hecho de que yo creo que el Madrid va a sobreponer mucho a algunos jugadores sobre el técnico. Jugadores como Mbappé, jugadores como Vinicius, como Bellingham. ¿Ustedes creen que si Klopp llega al vestuario del Real Madrid y dice quiero que se vaya Mbappé, lo van a hacer? Yo creo que no, sinceramente. Yo creo que le dicen antes, ándate Klopp y no jodas más. Ahora, otro técnico que podría llegar al Real Madrid, aunque la verdad lo dudo, sonaba mucho Mourinho. Aunque eso sí me da bastantes dudas. Primero me da bastantes dudas que llegue y otra que podría llegar a hacer algo en el Real Madrid. Por el hecho de que puede manejar vestuarios, es una realidad, pero en sus últimos años no ha dado los mejores resultados. Ha dirigido equipos como la Roma, ha dirigido equipos como el Benfica, que no está tampoco en un muy buen momento. Sinceramente, creo que no sería una buena contratación del Real Madrid. Ahora, otra cosa que podría hacer el Madrid es, primero, fichar un buen mediocampista, que eso sí le hace falta. Un mediocampista que le dé más juego al equipo, que conduzca mejor lo que es la transición defensa-delantera. Y como última cosa sería sentar a Rodrigo y ya, nada más. Vuelves a tener el mismo 11 con el que ganaste la última Champions, que sería con una formación de un 4-4-2. 4 jugadores en el medio campo, incluyendo a Bellingham, incluyendo a Valverde. Ahí podría estar Tchouaméni o Camavinga. Bueno, yo creo que a Camavinga no lo van a querer más en el Madrid, así que pongamos a Tchouaméni y metes a un buen mediocampista. Ahí está el mediocampo. Y en la delantera, por la izquierda Mbappé, por la derecha Vinicius o viceversa. Creo que pueden rendir muy bien por ambas zonas. Y ahí tienes tu buen equipo. Ahora, obviamente Rodrigo no va a aceptar ser suplente, porque ese es otro tema que hay en el Real Madrid, que muchos jugadores que ni siquiera se lo merecen tienen el ego altísimo. Hay unos que sí, porque de jugadores como Mbappé o Bellingham lo puedo aceptar porque son unos cracks, pero luego que venga Rodrigo a tener el ego alto, ya es que cualquier jugador tenga el ego alto en el Madrid. Saben que Rodrigo cree que se merece un Balón de Oro, o sea,
Hace años, Messi y Cristiano tenían que hacer 50 goles en una temporada para ganar el Balón de Oro. Y recientemente, el año en el que Rodri ganó el Balón de Oro, cuando se dieron a conocer los 30 nominados, no estaba Rodrigo. Y cuando le preguntaron por su ausencia, dijo, creo que me lo merecía. Rodrigo haciendo 14 goles en la temporada, dice que se merecía un Balón de Oro, hermano. Y si escuchamos ese tipo de cosas, ¿qué más iremos a escuchar luego? ¿Que un jugador como Brahim Díaz también tenga el ego alto? ¿Que un jugador como Dani Ceballos también tenga el ego alto? Eso es algo que debe controlar el presidente y el técnico que llegue al cargo. Y Arbeloa no es ese técnico, porque Arbeloa le dio total libertad a los jugadores para hacer lo que se les dé la gana. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Yo creo que si el Madrid hace una de esas dos alternativas, tranquilamente se ilusiona con volver a ganarlo todo nuevamente. O fichas a Jürgen Klopp, o no juegas con Vinicius, Mbappé, Rodrigo y Bellingham al mismo tiempo. Eso es todo. Y obviamente tendría que llegar un técnico con alguna idea de juego, ¿no? Ahora, asimismo podríamos hablar de los jugadores que deberían salir del Madrid, porque tampoco es que todo es cosa del presidente y cosa del técnico. También hay jugadores que no le están aportando nada a ese equipo. Te digo primero, uno de golpe, Alexander Arnold. Alexander Arnold era muy buen jugador en el Liverpool, por lo que contribuía al ataque más que en defensa. Porque en el Liverpool tenía libertad de coger, irse al ataque, irse a mandar centros y que luego esté Van Dijk cubriendo esa zona. Pero porque además en el Liverpool era un jugador que le aportaba en ataque al equipo. El Real Madrid actual no necesita aportes en ataque desde la defensa. No necesita que un lateral vaya corriendo y mande un centro. Tienes a Mbappé, tienes a Valverde, tienes a Vinicius. El Real Madrid lo que necesita es un lateral derecho que defienda bien su zona, como fue por muchos años Dani Carvajal. Por eso es que el fichaje de Arnold no funciona en el Real Madrid. Y sinceramente no creo que vaya a funcionar, aunque bueno, eso es solo opinión mía. Otro de los jugadores que creo yo que deberían salir, Dani Ceballos. Porque Dani Ceballos, bueno, te podrá hacer un partido bueno contra el Mallorca, contra el Celta de Vigo, contra el Alavés, contra el Girona, pero luego lo pones en los partidos importantes y ahí no da la talla. Y el Real Madrid necesita jugadores que tanto titulares como suplentes sepan actuar en ese tipo de partidos importantes. El Madrid no puede depender únicamente de los titulares y ya. Y uno de los jugadores que para mí debía salir hace muchísimo tiempo, Rodrigo Goes. Creo que la única razón por la que se ha conservado a Rodrigo en los últimos años es por esa histórica remontada contra el Manchester City, en la que entró e hizo inmediatamente 2 goles. Pero yo me pregunto, ¿en un club tan grande como el Madrid, un jugador se puede mantener solo por un partido? Si me preguntas a mí, no. Es como que cuando el Liverpool le remontó el 3-0 al Barcelona, Origi y Wijnaldum se los hubiera renovado hasta 2025, y no fue así. Origi nunca fue un jugador que destaque por hacer tantos partidos importantes como lo hizo ese día. Entonces, ¿qué pasó? Terminó su ciclo en el club y se fue. Obviamente, tanto el club como los hinchas estamos agradecidos con él, lo recordamos de buena manera y todo, pero no era un jugador, ni siquiera era titular. Y a mí me da la impresión de que en el Madrid se estuviera haciendo lo opuesto con Rodrigo. Había un dato al inicio de esta temporada de que Rodrigo había marcado su último gol contra el Manchester City el año pasado y que luego volvió a marcar contra el Manchester City este año. Es decir, que tuvo que pasar un montón de tiempo para que vuelva a marcar siquiera un gol. Ni hablar del ego que tiene Rodrigo, que piensa que debería ser Balón de Oro. Yo no sé si él pensará que juega como Neymar, si es que no ve cómo juega o qué, pero bueno, ahí es cosa de él. Así que bueno, muchachos, así finalizo este video. El Madrid va 2 años consecutivos sin ganar ni un solo título. Para los que me preguntan por la Supercopa de Europa y la Intercontinental, esas las ganó en el 23-24, porque eran títulos de esa temporada que ganó la Champions. Ya veremos qué locura se hace Florentino con el equipo para la próxima temporada, e igualmente lo analizaremos aquí.